¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero tengan todos muy buena noche. ¿Cómo está Katia? ¿Qué tal, Jocelyn? Hola, Katy. ¿Qué tal, Hilda? Hola, Matthews. ¿Cómo está Esther? ¿Cómo le va, Soledad? Oliván. ¿Qué tal, Angelina? Hola, Alexia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va, Andri? ¿Qué tal, Jairo? Hola, Alison. ¿Cómo está, Mitchell? Buen día, Mariluz. ¿Cómo está, Yossi? Hola, Rodrigo. ¿Cómo está, Jocelyn? Buenas noches, Juan Ángel. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo le va, Lía? Hola, Lucas. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo le va, Brian Estefano? Hola, Soliel. ¿Qué tal, Amelvi? ¿Cómo le va? Bueno, ya estamos 54 conectados, básicamente la cantidad de alumnos que dan la prueba. Vamos a meternos de lleno con nuestra sesión correspondiente. Entonces, escúchame con atención. Vamos a hacer una profunda explicación y análisis del desarrollo de Mesopotamia, ya que usted recordará que en la sesión 1 era hominización y prehistoria, lo trabajamos por separado, ¿no? La semana pasada hicimos una introducción a Mesopotamia y ahora pasaremos a su desarrollo. Y al final haremos una pequeña introducción a Egipto, tema que te mandé a estudiar el día de hoy. Dejamos la tarea correspondiente a la próxima sesión y damos los resultados correspondientes ya a el examen anterior y vemos ahí pues algunos regalitos que hemos dejado en tu respectivo archivo. Entonces confirma por favor si se visualiza eh, el PPT que estoy compartiendo en estos instantes. Me indicas por favor para comenzar nuestra explicación. Ok, Jairo. Muchas gracias, Matthews. Qué amable, Jocelyn. Excelente. Comenzamos entonces. Nosotros estamos mostrando en estos momentos una imagen que corresponde a la región de Mesopotamia. ¿Ah? ¿Cómo está Luis Alessandro? En esta imagen podemos ver los distintos momentos en el cual se ha desarrollado la antigua Mesopotamia. Por ejemplo, podemos notar la parte naranja que dice corresponde a la etapa sumeria, ¿no? Ahí destacan ciudades como Ur-Yuruk siendo las más importantes. Luego, con un verde oscuro, podemos ver, ¿no?, un terreno más extenso que abarca incluso la región de Babilonia, ¿no?, capital del llamado Primer Imperio Babilónico. Y luego de un verde más claro, podemos ver, ¿no?, la extensión hasta incluso la civilización egipcia. En su momento Mesopotamia conquistó Egipto durante la época del Imperio Asirio. Como te das cuenta, no hay mayor dominio territorial que ese, por eso los asirios alcanzan la máxima expansión territorial. Entonces vamos a comenzar con algo muy simple que se llama etimología. Profesor, disculpe, yo no sé lo que es la etimología. No se preocupe usted.
yo le voy a explicar qué es la etimología. Aunque es un término que ya hemos empleado en clases pasadas, ¿ah? Cuando hemos explicado paleolítico, neolítico. Ah, ¿verdad, profe? Ya me acordé. La etimología era el significado de las palabras en base a sus raíces. Entonces, nosotros sabemos que Mesopotamia deriva de dos voces griegas. Meso, que es medio o entre, y potamos, que es ríos. ¿Y cuáles son esos ríos? Pues el Tigris y el Éufrates, que lo puede apreciar usted aquí. Lo estoy marcando, el Tigris y el Éufrates. Entonces, esa zona que usted ve, que estoy remarcando con el puntero, ese fue la región de Mesopotamia, que luego se va a extender en los colores que ya te he mencionado. Bacán, profe. ¿Dónde quedaba Mesopotamia? En un lugar que nosotros conocemos, no es nuevo para nosotros, el llamado Cercano Oriente. Es un término que ya hemos empleado nosotros. Por favor, profesor, ¿me puede hacer recordar que yo no lo recuerdo, profesor, por favor? Claro, como no, con gusto. Si usted recuerda la clase anterior, explicamos el concepto de revolución neolítica, la aparición, y dejamos bien en claro que esa agricultura apareció en un lugar llamado Cercano Oriente. El Cercano Oriente. Ahí está Mesopotamia. En ese mismo lugar llamado Cercano Oriente también se ve desarrollar la civilización egipcia. El Cercano Oriente era un centro de producción agrícola. Eso era el Cercano Oriente. ¿Ya? Ahora, profesor, una preguntita. ¿Por qué está con rojo Tigris, Éufrates y Cercano Oriente? Lógicamente porque fueron preguntas de examen de admisión San Marcos. Ah, es más, lo del Tigris y el Éufrates lo han preguntado hace poquito nada más, durante la pandemia. Es más, San Marcos ha usado el gráfico que usted está viendo para su pregunta examen de admisión. En otras palabras, San Marcos ha pirateado mi material. Malditos. Es más, me acaba de llegar un link donde están muchas clases compartidas de diversas academias, incluido, lastimosamente, ¿no?, los de esta institución. Bueno, habrá que denunciar la piratería, habrá que colocar un sello de agua, algo que identifique, ¿no?, que ese material no es de otras personas, ¿no? Voy a poner sello de agua a mi material, creo yo, para que no me lo pirateen, o si en todo caso lo piratean, sepan a quién corresponde originalmente ese material, ¿no? Uno se esfuerza haciendo materiales y otros se lo llevan fácil, ¿no? Lo de San Marcos era una bromita, por si acaso, ¿ah? Si la pregunta sí está, sí vino, pero San Marcos no me ha pirateado, ¿no? Esa imagen está de uso libre de red, no está en internet. Bueno, sigamos. Ahora, nosotros ubicamos cardinalmente a Mesopotamia, se encuentra en el continente asiático, a la izquierda de Asia. Eso significa que está en Asia Occidental. Asia Occidental. San Marcos en su examen de admisión preguntó ¿dónde queda actualmente Mesopotamia? Y la respuesta fue Irak. Y ahí quiero demorarme un poquito para darte un par de consejos, revisar un par de preguntas de examen de admisión y seguir explicando. Míreme. Cuando un alumno se postula para preparar a una universidad, cualquiera que fuera, es usual y normal que los chicos repasan con preguntas de examen de admisión pasadas, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Es lo más normal y lo más saludable del mundo, ¿no? Checar qué tipo de preguntas, qué temas vienen, cómo pregunta la universidad a la que postulas. ¿Dónde viene el detalle? ¿Dónde está el problema? Que la mayoría de jóvenes
no intenta sustentar sus respuestas, simplemente solamente clavea y se queda con el dato memorizado. Ese es el problema. En el nivel de ECO de San Marcos, ahora el dato se te va a dar y te pide que interpretes la información. Una universidad como Villarreal, que suele hacer preguntas sencillas, hizo una pregunta respecto a este punto que estamos mencionando y mucha gente cayó. ¿Cayó por qué? Por memorizar y no interpretar los datos. Villarreal preguntó así: ¿qué países abarca la antigua Mesopotamia en la actualidad? Entonces todo el mundo dijo, eso es facilito, pues todo el mundo sabe que la respuesta es Irak. Marco la clave que tenga Irak y se acabó. La A, la B, la C, la D y la E, porque San Marcos recién toma 4 claves, es algo reciente también, ¿ya? Decían Irak, 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 Irak. Entonces, lógicamente, el postulante quedó surprise, sorprendido, sin saber qué hacer. Por eso hay que leer. Y si uno lee, va a encontrar que Mesopotamia, además de Irak, abarcó Kuwait, abarcó Siria, abarcó Palestina, abarcó parte de Irán y parte de Turquía. No entiendo, profe. ¿Puede explicar con el mapa, por favor? Claro que sí, no hay ningún problema. Por aquí nació Mesopotamia, en la región de Sumeria. Entonces, si usted lleva esto a un plano actual, esta zona hoy es Irak. Vecinito de Irak es Kuwait. Vecinito de Irak es Irán, donde van a estar los persas más adelante. Y en su momento, te decía, Mesopotamia va a abarcar hasta Egipto, dominando incluso la zona de Palestina, lo que es Israel actualmente. Y va a llegar hasta la zona de Anatolia, lo que es actual Turquía. Entonces el núcleo, su origen es actualmente Irak, pero su expansión abarcó más estados. Por eso Villarreal preguntó, ¿qué estados, plural S, plural, abarcó la antigua Mesopotamia? La respuesta que dio Villarreal, Irak, Kuwait. Irak, Kuwait, remarcado con rojo. Entonces, muchachos, quiero saber si hasta ahí la explicación ha sido clara. Quiero saber si hasta ahí hay preguntas, dudas, consultas con lo mostrado, con lo explicado, con lo interpretado, sino para poder continuar con la siguiente información y las siguientes PPTs. Ok, como está todo claro, sigamos explicando entonces. Muchachos, en Mesopotamia podemos diferenciar dos zonas bien marcadas. Lo que se llama la Alta Mesopotamia y lo que se llama la Baja Mesopotamia. La Alta Mesopotamia corresponde a la región de los asirios, que tuvieron entre sus capitales la famosa ciudad de Assur, que también es el nombre de su dios, ¿no? De la guerra, ya que los asirios eran un estado militarista, por eso lograron la máxima expansión. Otra de sus capitales fue Nínive, en la parte final de su historia. Cuando usted escuche o lea sobre Nínive, ese es el fin de los asirios. Usando este mapa, la parte sur o baja Mesopotamia corresponde a los sumerios, a Sumer, que es la parte naranja que usted ve. Cuando Mesopotamia evolucione, tenemos la parte verde, que es la región de Babilonia, también conocida como región de Caldea. La Biblia le llama a los babilónicos caldeos. Es por esa razón que seguramente algunos de ustedes habrán encontrado en los libros que a Mesopotamia también le llaman caldeo asiria. Caldeo por la Babilonia o la Baja Mesopotamia y Asiria por la parte norte. Ahí está. ¿Correcto? Listo. San Marcos, en su examen de admisión, preguntó chichichichiste. ¿Dónde queda Asiria? Qué difícil. Asiria se encuentra en la Alta Mesopotamia. Encima, en las claves ni siquiera colocaron alta ni baja, solo colocaron Mesopotamia nada más, ¿no? Eso viene en San Marcos el año 2012.
Y aunque usted no lo crea, hay gente que no marcó esa respuesta. Profe, tan fácil y no marcaron, profe. No le puedo creer. Lo que pasa, mi estimado Matthews, es que ahorita usted lo ve fácil porque estoy mostrando la información. La cosa es que lo recuerden de aquí al día en el que postulen. Esa es la diferencia. Por eso yo siempre remarco que lean, subrayan, resumen, esquematicen, para que así su memoria a largo plazo se desarrolle y así no olviden información relevante. ¿Correcto? Entonces con eso matamos el medio geográfico de Mesopotamia y yo confío en ti. Puedo a partir de aquí hacer una pequeña analogía con Egipto. A ver, muchachos, si en Mesopotamia estaba el Tigris y el Éufrates, ¿qué había en Egipto? Haciendo analogía. Disculpa la ofensa, sorry con excuse me. Para hoy te mandé estudiar Egipto. ¿Qué había en Egipto equivalente al Tigris y el Éufrates? Disculpa. Ajá. Obviamente el río Nilo. Claro que sí. Profe, la verdad, yo sé la respuesta, pero no la quiero colocar porque me ofende con su pregunta, profe. Esa pregunta está muy simple para mi level, profe. Dame más. Yo quiero más, profe. Entonces vamos a subirle, pero un poquito nada más el nivel, un poquito. Ahí le sigo subiendo más. Habrás encontrado que el río Nilo tiene algo especial, un fertilizante natural. ¿Cómo se llamaba ese fertilizante natural? Excelente, Jocelyn. El famoso limo. Excelente, Jocelyn. Gracias por su aporte. Y más compañeros están mencionando la respuesta correcta. Muy bien, Soledad. El limo, así es. Nomás no dude con su respuesta. No me pregunte, respóndame. Si se equivoca, yo lo corrijo y no pasa nada. Avanzamos, mi estimada Soledad. No hay que dudar. Listo. Ahora, ¿por qué es importante este tema del limo, mi estimada Soledad? Lo que pasa es que el río Nilo está cruzando el desierto. Y usted sabe que el desierto pues no es una zona productiva. Gracias al limo se pudo practicar la agricultura en medio del desierto. El río Nilo y su famoso fertilizante limo favorecían la vida agraria. Pregunta, examen de admisión Villarreal. Y también pregunta, examen de admisión San Marcos. ¿No? El gran Herodoto, el papi de la historia incluso, llegó a mencionar una frase famosa, ¿no? Egipto, donde el Nilo. ¿Por qué? Porque fertiliza las tierras. Perfecto. Listo. Me da gusto que la gente me haya respondido. Eso demuestra que hay un buen indicador. Hay gente que está siguiendo las sugerencias de estudiar con anticipación. Muy bien, muy bien. Felicidades. Ahora voy a mostrarte algo que nosotros ya lo sabemos. Es más, yo lo pregunté la semana pasada. El desarrollo histórico de Mesopotamia. Me dijo que hay una etapa llamada Sumeria. Ahí está. Una etapa llamada Acadia, ahí está. Una etapa llamada Babilónica, ahí está. La etapa Siria, ahí está. Y la etapa neobabilónica. Sí, profe. Recuerdo que eso conversamos la semana pasada. Lo que pasa, mi estimada Soledad, es que, le explico, mi estimado Matthews, lo que sucede es que el río Nilo se desborda. Entonces, cuando su caudal crece, al desbordarse, la zona árida la convierte en zona fértil y eso permite que esa zona sea altamente productiva de cereales, sobre todo de trigo y cebada. ¿Listo, Matius? Así es, mi estimada Soledad. Cuando se producen las lluvias y el caudal del río aumenta, este se desborda y fertiliza las tierras, permitiendo el crecimiento pues, de plantas. Así es.
correcto, mi estimado Jocelyn. Es uno de los fertilizantes más potentes de aquella época. Así es. Bueno, ahora, muchachos, escúcheme con atención y usted dígame simplemente sí o no, nada más, nada más. En tu resumen, ¿qué has encontrado de Egipto? Confírmame si has encontrado estas palabritas. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Imperio antiguo. Imperio medio. Imperio nuevo. Ahí está. Joseph me dice, profe, sí lo he encontrado, profe. Son los periodos de Egipto, profe. En su defecto, si usted no ha encontrado esos términos, es muy probable que haya encontrado estos otros que voy a mencionar. Periodo menfita, periodo tebano, periodo neotebano. Sí, profe, yo he encontrado ese, profe. Simplemente son las ciudades que serán las capitales del Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, nada más. Ahora, te voy a hacer una pregunta que yo sé que te va a molestar, porque la respuesta es muy fácil, pero tengo que hacerla y ahora te voy a explicar por qué. Muchacho, ayúdame. ¿Cuál es la construcción más famosa de los egipcios? Estamos haciendo una analogía entre Mesopotamia y Egipto, por si acaso, para que recién se conectan. Estamos profundizando en Mesopotamia y Taquito, estamos viendo algunos puntos básicos de Egipto. ¿Cuál es la construcción más famosa de los egipcios? Profe, es tan fácil que no la quiero responder, profe. Gracias, Jairo. Las pirámides. Claro que sí. Clarinetes. Entonces, ahora ayúdame con esta pregunta. ¿En cuál de esos periodos mencionados encontramos las famosas pirámides egipcias? ¿En el Imperio Antiguo, en el Imperio Medio o en el Imperio Nuevo? A ver, Matthews me dice, profe, del Imperio Antiguo. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿No sabe? ¿No opina? ¿Desconoce? Solo tengo una respuesta. No, Soledad, no es en el periodo tebano. Corresponde al periodo menfita, también conocido como Imperio Antiguo. Así es. Corregimos ahí, mi estimada Soledad. Listo, periodo antiguo, periodo menfita. Así es, Matthews. Así es, Soledad. Muy bien, perfecto. Ahora, muchachos, agárrate. Agárrate porque te voy a dar una información que te va a causar surprise. Con la respuesta que me acabas de dar, con ese datito que acabas de apuntar, acabas de responder el 50% de preguntas de examen de admisión de Egipto en cuanto a su desarrollo histórico. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo dijo usted, profesor? ¿Qué respondió la mitad de las preguntas de Egipto? No, 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 no. Para tu coche, para tu coche. Yo no te. Ahora le respondo, mi estimado David. Mi estimado David. No, Jairo, no es una broma, es en serio. Escúcheme, la voy a explicar. No he dicho la mitad de las preguntas de Egipto. He dicho la mitad de las preguntas del desarrollo histórico de Egipto. Recuerde usted que hay 3 puntos básicos a estudiar. La ubicación, que en este caso hicimos de Mesopotamia, el desarrollo histórico, que lo estamos mencionando y comparando, y las manifestaciones culturales. ¿Por qué te remarco esto, mi estimado Jairo? Por lo siguiente. En el caso de Mesopotamia, la mayor cantidad de preguntas viene del desarrollo histórico. De las 5 preguntas que han venido en Mesopotamia, una ha sido ubicación, una ha sido manifestación cultural y las otras 3 del desarrollo histórico.
De las 8 preguntas que han venido en San Marcos de Egipto, una fue ubicación, 2 de desarrollo histórico y las otras 5 de manifestaciones culturales. Es por eso que cuando mandé a resumir Mesopotamia, les sugerí que se centren en las etapas gobernantes y obras, que es lo que más viene. Y en el caso de Egipto, que no se centren en faraones, háganlo igual, pero céntrense en qué, en la parte cultural, sobre todo en religión, que es lo que más viene. Ah, ya comprendí, profesor. Ya comprendí, profesor. Entonces, seguramente usted va a encontrar este par de nombres que voy a mencionar. ¿Me confirmas, por favor? Ahí te va. Anubis, Osiris. Háblame. Dímelo, dímelo, dímelo. Profe, sí lo he encontrado, profe, en mi tarea, profe. Chévere. Muy bien, muy bien, muy bien. Te comento que la mayoría de postulantes sufre porque no sabe diferenciar la importancia de Osiris con Anubis, porque ambos tienen que ver con el tema del juicio de los muertos. La diferencia es que Anubis los guía al juicio que preside Osiris. He ahí la confusión de los postulantes. El guía de los muertos no es Osiris. El guía de los muertos es Anubis, dios de la momificación. Así es David, el mismo, el cabeza de chacal. Mientras que Osiris es el juez principal de los muertos. Ante él se presentan los muertos llevados por Anubis. ¿Se entiende la diferencia, muchachos? ¿Se entiende la diferencia? Ok, bacán. Entonces, nosotros los próximos minutos, así es Matthews, correcto, el falso juicio de Osiris, nosotros los próximos minutos lo que vamos a hacer es detallar cada punto importante de los sumerios, de los acadios, de los babilónicos. Si el tiempo me lo permite, asirios y neobabilónicos. ¿Por qué, profe? Porque como ya te expliqué, es lo que más viene de Mesopotamia. Gracán, profe. Sigamos entonces. Sigamos. En esta línea de tiempo puedes ver que Mesopotamia será conquistada por la expansión del imperio persa. Vamos a ver si el tiempo el día de hoy nos alcanza para hablar de la leyenda de Ciro, para explicar el fin de Mesopotamia y poder entender la expansión del imperio persa. Necesariamente tenemos que hablar de la leyenda de Ciro. Profe, entonces hay que meterle, profe. Hay que darle. Vamos ahí. Lo que usted está viendo en estos momentos, en la parte superior derecha, fue objeto de examen de admisión San Marcos. Recuerde usted que ahora en el nivel DECO se incluyen preguntas con gráficas. Muchas de esas gráficas hay que interpretarlas y otras están de pura finta porque ya vienen explicadas en un texto y solamente hay que interpretar el texto nada más. ¿Sí? El estandarte de Ur. Pero para poder entender el estandarte de Ur hay que hacer otras cosillas previas para poder llegar a ello. Entonces, por ejemplo, aquí está la importancia de los sumerios. ¿Quiénes son los sumerios? La primera civilización de la humanidad. Pero muchos de ustedes esa información ya la sabían porque la PPT está colgada de la semana pasada. Así que leer la PPT pues no tiene ningún mérito, ¿no? La puedes explicar lo que está en la PPT, ¿no? Entonces vamos a explicarte brevemente. Para los arqueólogos europeos tradicionales, una civilización
expresa un grado de desarrollo social político complejo, el alto más grado de desarrollo de una sociedad. Y para ello se requieren tres cositas importantes para ser considerado como tal. Repito, según la arqueología europea. Número uno, el desarrollo de las ciudades. San Marcos preguntó, ¿quién crea las primeras ciudades? Los sumerios. Pregunta, examen, admisión. Allá. Segundo, revolución comercial. Los sumerios se desarrollan en la edad de los metales, específicamente periodo de bronce. Ahí se produce la llamada revolución comercial. Entonces, para poder registrar los intercambios, es que aparece la escritura. Entonces, cuando una sociedad posee estos tres elementos, según los arqueólogos, a esto se le llama civilización. Por eso los sumerios crearon la primera forma de escritura, que nosotros ya sabemos es la cuneiforme. La cuneiforme. ¿Listo? Seguimos explicando. Seguimos explicando. El tema de la ubicación ya no será necesario remarcarlo, ya que si usted revisa el mapa que mostramos la parte roja, naranja, que estaba en la parte sur de Mesopotamia, que baja Mesopotamia, o sea que ahí no hay ningún problema. Y acá vienen los problemas. Acá vienen los problemas. ¿Por qué, profe? Escúcheme con atención. Profe, ¿por qué el suspiro, profe? Muchachos, a los jóvenes, al menos yo lo hago en mi clase, siempre trato de hacerle entender el tipo de formato que pregunta San Marquito Google Club. El examen de admisión San Marcos no es tan difícil. Lo que sucede es que hay gente que no sigue los consejos que damos los profesores y después a última hora quieren aprenderlo todo. Así es, Jorge. Los sumerios inventan la escritura cuneiforme. Es correcto, mi estimado Jorge. Eso lo trabajamos en la clase de prehistoria. Con eso termina la prehistoria y nace la historia tradicional. Así es. Y hoy hablaremos un poquito más de ellos también el día de hoy. Entonces, muchachos, si usted recuerda su clase de prehistoria, yo le he enseñado que debes manejar los 4 niveles. La economía, la sociedad, la política y la cultura. Entonces, si nosotros conectamos, sí, mi estimado Brian, eso lo vemos en la parte cultural en estos momentos. Si usted recuerda, mis estimados alumnos, nosotros ya hemos hablado de esos 4 niveles cuando hicimos prehistoria. Cuando comparamos la economía, la sociedad y demás del paleolítico y el neolítico. Entonces, si nosotros hacemos la transición hacia la de metales, Sumeria, y no solo Sumeria, en paralelo, las primeras etapas egipcias ya estarán explicadas. Profe, no logro entenderlo, profe. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, economía. Entonces, yo le pregunto al salón, cuando hemos hecho revolución neolítica, no hemos explicado que ese concepto está asociado a una economía agraria. Consulto al salón, por favor. Si miento, házmelo saber. Cuando hemos explicado revolución neolítica, hemos dejado bien en claro que eso está asociado al tema de la agricultura, ¿cierto? Correcto. Y cuando hemos hablado de agricultura, asimismo, hemos explicado que los primeros cultivos fueron cereales, entre ellos el trigo y la cebada. Profe, confirmo, eso lo he explicado en más de una ocasión. Ya pues, recuerde que Mesopotamia está en el cercano oriente. Y en el cercano oriente está la revolución neolítica, porque fue un centro agrícola. Entonces, no es extraño que la economía sumeria sea agraria, pues, porque ahí apareció la agricultura.
Entonces no es extraño que ahí aparezca el cultivo de cereales, trigo y cebada, porque los primeros cultivos fueron cereales, aparecieron ahí. Ah. Lo mismo va a ocurrir en Egipto en sus inicios. Tendrá una economía agraria de cultivo de cereales, trigo y cebada. Examen de admisión. Bacán, profe. Chévere. Muchachos, y de ahí sale todo. ¿Todo, profe? ¿Cómo todo? Vas a ver. Muchachos, cuando uno produce sus alimentos, necesariamente va a consumir todo lo que produce. Muchachos, las personas de aquella época van a consumir toda la producción. Y lo, no toda. Claro. A ese sobrante se le llama excedente productivo. Entonces, gracias a ese excedente productivo, surgió la propiedad privada. Y al surgir la propiedad privada, con ello aparece la diferencia de clases. Eso lo explicamos en Neolítico. Por lo tanto, en esta época no es diferente. Por eso la sociedad es clasista. Ah, ¿qué significa una sociedad clasista? Que no existe igualdad, que hay diferencia de clases sociales. Entonces miremos nuestro gráfico. En este estandarte de Ur tengo un jefe arriba. Tengo nobles al centro. Tengo guerreros abajo. Y arrodillados, prisioneros, enemigos derrotados. Ahora le explico, Jorge. Muchachos, entonces yo te pregunto, en ese gráfico, ¿podemos mostrar la igualdad o la desigualdad social? La desigualdad social. Acabas de responder una pregunta de examen de admisión San Marcos, nivel DECO. Acabas de responder una pregunta de examen de admisión San Marcos, nivel DECO. Dieron el gráfico y pedían interpretarlo. ¿Tan fácil, profe? Facilito, facilito. Lo único que en vez de colocar clasista, colocaron estratificada. Nada más. Preguntaron qué se puede inferir del estandarte de Ur, la estratificación social, o sea, la desigualdad social en estratos, en clases. Y con eso respondo la consulta de Jorge. Jorge, el concepto estamento es un término que se va a usar sobre todo en el mundo medieval. Así es, Jorge, justamente. Por eso le estaba explicando. Usted me preguntaba si ahí había estamentos. El término estamento se usa de preferencia en el régimen feudal medieval, ¿no? En la Edad Media. En la Edad Media. ¿Ya? Listo. Muy bien. Seguimos avanzando. Ahora, muchachos, generalmente la clase dominada es la mano de obra. De nada, mi estimado Jorge. Generalmente, la clase dominada es la fuerza laboral. Entonces, lo único que tienes que hacer es razonar. Como la economía era agraria, ¿quiénes son los que trabajan la tierra? Los campesinos, a clase dominada. Ah, su profe. Usted hace ver facilita la teoría, profe. Es el objetivo, que usted lo entienda sin dificultad. Para eso es el intermedio, para explicar la teoría.
la teoría correspondiente. El avanzado es para practicar. Y no puedes practicar sin una buena teoría, pues. Bacán. Y las clases dominantes generalmente usan distintos mecanismos de control sobre la fuerza laboral. Uno de esos mecanismos de control fue, por ejemplo, la religión. Por eso, la clase dominante de Sumeria eran los pateshis, que eran jefes religiosos, que eran los sacerdotes, que en los libros lo puedes encontrar, y lo estoy colocando en el chat, como en o en sí. Lo estoy colocando en el chat a los jefes sacerdotes, que en la PPT he colocado patechi, se le puede conocer también como en sí o en jefes sacerdotes. Entonces, en esa época, los sumerios, a nivel político, se organizaban en ciudades-estado, como te acabo de explicar, de carácter teocrática. Teocrática se divide en dos palabras: kratos, que es poder; teo, que es religión, Dios. Usan la religión como instrumento de poder. De esa manera, entiendes por qué el patechi controla a los campesinos. Profe, por favor, no se vaya a molestar. Le explico, mi estimado David. ¿Puede explicar mejor esto de la teocracia? No me queda muy claro. Le explico, mi estimado David. Muchachos, voy a hacer unas preguntas que aparentemente son irrelevantes, pero usted luego de explicaditas las preguntas, los ejemplos, lo va a comprender todo. ¿Ya? A ver. Muchachos, si yo te digo que ya viene invierno y pronto va a llover, pregunta, ¿eso te causaría sorpresa? ¿Eso te causaría admiración? Hoy, en siglo XXI, 2022, que en invierno llueva. Profe, no debería causar sorpresa, ya que es lo usual, es lo lógico, profesor. No me debería sorprender. Y si yo te digo que el próximo año en enero va a hacer calor en verano, pregunta, ¿eso te sorprende? ¿Que en verano haga calor? ¿Te sorprende? Tampoco, profesor, no me sorprende. Entonces, eso es un conocimiento que los tenemos todos o la mayoría en pleno mundo contemporáneo 2022, siglo XXI. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos hace 4.000, 5.000 años y te brindo esa información? Oye, ¿sabes qué? Esta semana va a llover. Oye, ¿sabes qué? Ahora van a haber sequías. Muchachos, en aquella época todos conocían esa información. En aquella época todos disponían de ese conocimiento. Así es, David. Entonces, los primeros especialistas, los primeros astrónomos, se convierten en los primeros sacerdotes. Y con esa información se hacían pasar como emisarios de los dioses. Por lo tanto, si querías estar bien con Dios, tenías que dejar tu ofrenda, o sea, parte de tu producción. Y así se convertían en la clase dominante, mientras que los campesinos que desconocían el origen de todo esto eran la fuerza laboral explotada, la clase dominada. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Todo good? ¿Todo bien? Ok, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Profe, antes que continúe, ¿me puede indicar a qué se refiere con ciudades-estado? Claro, cómo no. Lo que pasa es lo siguiente. Listo, Jorge. Muchachos, lo que pasa es lo siguiente. Cada ciudad en Mesopotamia era autónoma. Ur e independiente de Uruk, por ejemplo.
Profe, ¿qué cosa es Ur? ¿Qué cosa es Uruk? Ejemplos de ciudades-estado. ¿No? Había Ur, Uruk, Nippur, Ragash, Shuma, Utalar, Seridú, Kish, Mari. ¡Profe, pará, profe! Estaba siguiendo el ritmo, apuntando y con lo último ya me quedé sin tinta en mi lapicero. A mi lápiz le ha salido fuego. Mi hoja está con hueco, profe. Tranquilo, no te preocupes. Simplemente eran ejemplos de ciudades-estado, nada más, nada más. No es necesario que memorices todos esos nombres, sino entender lo siguiente. Como cada ciudad era independiente, ayúdame, muchachos. Entonces, ¿había unidad política? ¿Había centralización del poder en la etapa sumeria? Ayúdame, por favor. Excelente. No había unidad política. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está por si acaso los alumnos, si en caso querían apuntar los nombres, ahí está Ur, Uruk, Kish, Lagash, ejemplo de ciudades-estado. En aquella época, la más importante, Uruk, ahí apareció la cuneiforme. Entonces solamente nos falta la parte cultural y con eso cerramos el tema de Sumeria. Profe, una consulta. ¿Así va a explicar acadio, babilónico, asirio, neo-babilónico? Bueno, sí lo voy a explicar detalladamente, pero no con los 4 niveles. Lo que pasa es que los sumerios, al ser la primera civilización, es lo más relevante. Y al hacer todo este análisis, ya estamos garantizando conocer un poquito de Egipto, porque el análisis va a ser el mismo. Solo van a cambiar un par de nombrecitos nada más. Ah, ya entendí, profe. Bacán. Muy bien. A ver, muchachos, voy a usar tu poder. En este momento he hecho una clase básicamente expositiva. Yo he explicado todo. No he interactuado casi nada contigo. Así que llegó la primera pregunta de la noche. Ahí te va. Dame todos los aportes que conozcas de los sumerios. A ver, te leo. Aportes sumerios. Te leo. Ujú. Ajá. Ay, ay, ay. Rovistar no te deja responder rápido. No me llegan tus mensajes de respuesta. Los grillos me responden. El calendario 1. La numeración sexagesimal. Examen de admisión San Marcos Mitchell. Resalta numeración sexagesimal. ¿Qué más aparte del calendario? ¿Qué más tenemos? Dame más, dame más. Carlos, los jeroglíficos le corresponde a Egipto. Corregimos, mi estimado Carlos Fierro Morales, ahí corresponde a Egipto. La astronomía, correcto, Jairo. La astronomía. Ya habíamos mencionado el tema de la cuneiforme, la primera forma de escritura. Correcto, Gracie, las obras hidráulicas, o sea, los canales de irrigación, las represas, los diques, acueductos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Algún aporte más? La rueda. Correcto, Luis Fernando. La rueda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora necesito que me dejes el chat libre para yo hacer el análisis. ¿Ah? Un ratito necesito que el chat lo dejes tranquilito ahí para que me entiendas el análisis. Mira acá, por favor. Mira acá. Jóvenes, si yo digo que los sumerios inventan la rueda, hacen obra hidráulica, desarrollan astronomía, inventan escritura. Muchachos, si yo hago eso, no me demoro ni 10 segundos. No me demoro 10 segundos. Pero se supone que lo que tenemos que hacer es explicar esa información para que usted pueda entenderla.
Porque si voy a leer la PPT nada más, entonces ¿para qué la clase, pues? Te paso tu PPT y la lees nomás, pues. Y no se trata de eso. Entonces vamos a explicar, te voy a enseñar a razonar. A ver, comenzamos con la rueda. Muchacho, la rueda es un elemento que va a facilitar el transporte. Confirma, porfi. Shipi nopi. Gracias a la rueda puedes transportar grandes volúmenes de producción, mi estimada Jocelyn. Claro que sí. Gracias a la rueda puedes hacer la carreta, mi estimada. Entonces, ¿qué ocurre? Gracias a la rueda, si yo puedo llevar mis productos cada vez más lejos, eso permite la actividad mercantil. Gracias a la rueda, se mejora el comercio. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió? Gracias a la rueda, se mejoró. Claro, David. Hay un transporte más rápido y eficiente para aquella época. Así es. Estamos hablando del transporte terrestre, porque aparte los sumerios también inventan la navegación a vela, que favorece el transporte marítimo, David. Bacán, profe. Sigamos. Tu profesor de geografía respectivo te va a enseñar qué es un régimen irregular. Significa cuando los ríos no tienen en todo el año el mismo caudal. Entonces, ¿qué pasa? En Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, no se preocupe, Jocelyn, no hay ningún problema. Vuelvo a explicar el punto, no se preocupe usted. Le decía que la rueda es un instrumento que favorece el transporte de productos, razón por la cual favorece e impulsa el comercio. Sí, mi estimada Jocelyn, es lo que explicaba en el punto anterior. Recién voy a comenzar ahora a explicar el tema de las obras hidráulicas. ¿Sí? Descuide, no se preocupe. De nada, mi estimada Jocelyn. Recuerde usted que siempre yo les digo a ustedes, cuando tienen dificultad, me indican para yo pasar a explicarlo porque sabemos pues la realidad virtual que en el Perú no se ve pues una buena conectividad, no hay ningún problema. Listo. Ahora sí, le decía, muchachos, ¿qué pasa? El río Tigris y Éufrates se desbordan en forma violenta y eso puede perjudicar los cultivos, razón por la cual se necesita el control del agua. Por eso aparecen los canales, las represas, los acueductos, para almacenar agua y así poder irrigar de mejor manera los cultivos. Y para hacer estos canales se requieren cálculos matemáticos. Por eso se dice ingeniería hidráulica, la matemática aplicada a la agricultura. San Marcos preguntó, ¿dónde podemos ver la aplicación de la matemática en el mundo antiguo? En las construcciones, obvio, y también en la agricultura, como lo estamos analizando en estos momentos. Excelente, profe. En el campo de la matemática, los sumerios inventan los sistemas de numeración. El más famoso de ellos, la numeración sexagesimal. Pregunta, examen, admisión. La numeración sexagesimal. ¿Ya? Resáltalo, examen de admisión San Marcos. Ahora, escúcheme con atención. Gracias a la matemática se pudo calcular la distancia entre los planetas, diferenciarlos de las estrellas, y así se hizo la astronomía. La mayor expresión de la astronomía mesopotámica la encontramos en el calendario de tipo lunar, porque luego los egipcios van a usar el calendario solar. Pregunta examen de admisión de la UNI. Ahora, muchacho, escúchame con atención. ¿Alguna vez has oído hablar de la astrología? ¿Alguna vez has oído hablar del horóscopo? Eso también fue invento de los sumerios.
¿Qué cosa, profe? Invento de los sumerios. ¡Oh, my God! No lo puedo creer, profesor. Te voy a explicar. Te voy a explicar. No es necesario, mi estimada Soledad, que me indiquen su signo, mi estimada. Imagínense, luego me van a negar, yo soy Aries, yo soy Géminis, y esto se va a hacer un bolonqui, mi estimada. Escúcheme con atención el análisis que vamos a hacer, mi estimada Soledad. Muchachos, primero dime lo siguiente. El horóscopo, según la astrología, marca tu destino en función a la posición de los astros el día de tu nacimiento. Dime, ¿es así o no, muchachos? Así funciona supuestamente el horóscopo, ¿cierto? ¿Confirma? Bacán. Muchachos, eso lo usaban los sacerdotes sumerios como medio de control. ¿Qué? ¿Cómo podrían hacer eso para usar como un medio de control, profe? No lo entiendo, justamente Jorge, a eso voy, le estaba explicando. Muchachos, lo que pasa es que en Mesopotamia los astros eran dioses. Recuerda que en Mesopotamia los astros eran dioses. Por lo tanto, si usted era un campesino explotado, esta era la razón, la justificación para que te resignes y aceptes tu condición de explotado. Dios ha decidido que tú eres explotado. Atentar contra él no te conviene. Dios se puede molestar y te puede mandar cataclismos. Teocracia. Se usa la religión como instrumento de poder. Y entre ellos el conocimiento astronómico y astrológico. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió? Cuando los sumerios, con eso respondo a su consulta, mi estimado Jorge. Cuando los sumerios inventan la escritura, no lo hacen con la finalidad de crear obras literarias. Así es, Jorge. Esa es la justificación, ¿no?, que usaban los sacerdotes. Esa es la justificación. Muchachos, cuando los sumerios inventan la escritura, no lo hacen con fines literarios o fines históricos. La primera razón de por qué aparece la escritura, ¿ya?, es por fines administrativos, para registrar lo que se entrega de lo que se recibe. Sí, mi estimada Soledad, los sumerios inventan la astronomía y también la astrología. Listo. Muchachos, ayúdame por favor. La Tierra, tú sabes que no es una esfera perfecta. Eso te lo enseñan en geografía, ¿no? Es geoide, elipsoide en revolución, pero bueno, para el ejemplo, imagina que es una esfera, aunque tú sabes que no lo es. ¿Cuánto mide una circunferencia? Usted lo sabe, 360 grados. Entonces la Tierra, para girar sobre su eje, se demora, en resumen, 24 horas. Yo sé que tú sabes que es 23 horas, 56 minutos, 54 segundos, pero en resumen 24 horas. Si nosotros dividimos 360 entre 24, eso sale 15. Cuando tu profe de geografía te ha enseñado usos horarios, te he dicho que 15 grados es una hora. Cuando la Tierra gira 15 grados, ha pasado una hora. Los sumerios inventan la división del tiempo. Por eso el día se divide en 24 horas, las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Por eso te decía que su principal sistema usado en numeración es el sexagesimal. Ahí está tu explicación. ¿Qué tal, gentita? ¿Qué tal? Listo. Bueno, me he cansado. La verdad, muchachos, me he cansado porque con el salón anterior habíamos hecho un anterior revolución industrial y transición a la guerra mundial. Y hemos explicado bastante
Y con ustedes también me he cansado un poquito, pero bueno, con tal que ustedes se hayan entendido, no hay ningún problema. Ahora escúchame con atención. Sí, Jorge, claro que sí. Aunque lastimosamente, Jorge, los programas mercantiles en la actualidad le echan la responsabilidad a seres ancestrales alienígenas. Ahora History dice que son los extraterrestres que le han puesto el conocimiento a los sumerios. Es una lástima. Lo que pasa, mi estimado Jorge, imagínese usted que esta explicación yo lo coloco en YouTube. Muchachos, si este análisis que he hecho contigo yo lo pongo en YouTube, yo te garantizo que no tendrá millones de reproducciones. Porque a la gente, a la masa, no le gusta pensar, no le gusta razonar, no le gusta interpretar, no le gusta el sentido crítico. Una minoría lo va a apreciar. Pero si yo coloco un video de algo embarazoso que me pase, si yo coloco un video de algún mal chiste, te apuesto que eso se hace viral. Y más aún, si yo empiezo a hablar de extraterrestres, te apuesto que eso se viraliza. Así es. Bueno, vamos a seguir. Muchachos, escúchenme con atención. Hay una canción que dice así: todo tiene su final, nada dura para siempre. Así que los sumerios tendrán que ver su final. Y usted sabe muy bien cómo los sumerios llegan a su final. Muchachos, ustedes saben cómo llega a su final. Es que lo que nosotros tratamos de hacer, Jorge, es aquí la ciencia histórica y no la narración histórica. Trato de darle un sentido fundamentado de las cosas que explico, ¿no? Las cosas que explico no son al azar, al aire, no hay un marco teórico y una investigación científica para ello. Muchachos, ¿quiénes conquistan a los sumerios? ¿Quiénes someten a los sumerios? Los acadios. Muchas gracias, Jairo. Entonces, no nos sorprenda que la siguiente etapa a la etapa sumeria es la etapa acadia. Qué difícil es esto, mira. Qué difícil es esto. Ahí está, los acadios. Profe, ¿qué estoy viendo yo en la parte derecha? En la parte derecha, lo que usted está viendo es la máscara de Sargón. Ahora, Sargón no es nuevo para nosotros, porque ya usted la semana pasada me había dicho usted mismo que Sargón fue el líder de los acadios que conquistó a los sumerios. Esa información fue vertida por usted en la introducción de Mesopotamia de la clase anterior. Así es. ¿Ya? Entonces, mire por aquí. Vamos a mostrar la información respectiva. ¿Dónde se encuentran los acadios? Algunos dicen al centro de Mesopotamia, lo usual es ubicarlo en la parte norte de la Baja Mesopotamia. Su capital, Akkad. Ahí me detengo un segundo. Ahí me detengo un segundo. Muchachos, no prestes atención a cosas intrascendentes. ¿Como cuáles, profe? La gente se loquea y me reclama. Profesor, yo he encontrado a Akkad con C. Usted lo pone con K. Profe, yo he encontrado a Agade, profesor. Y así, muchachos, recuerda que estas son sociedades de hace cientos e incluso miles de años. Recuerden que estas sociedades han sido investigadas por distintos arqueólogos del mundo de distintos idiomas que han analizado la escritura antigua. Por lo tanto, si usted encuentra Akkad con K, Akkad con C, o con G, o con una E, o sin E, simplemente son parte de las diversas traducciones. No te compliques la vida con ello.
Lo importante es que usted entienda esto. Mira acá, le voy a explicar. Muchachos, ¿se han dado cuenta que aquí en este periodo he puesto capital y no en el anterior? Profe, ahora que lo menciona es cierto. En la anterior no había capital. Profe, ¿se ha olvidado? Libro de reclamaciones, denuncia. ¡Bú! El profe se ha olvidado colocar capital de los sumerios. No seas criminal, criminal. No. No le he colocado capital en los sumerios porque te expliqué. Los sumerios se organizan en ciudades-estado. No existe unidad política. Al no haber unidad política, no hay centro de poder. Al no haber centro de poder, pues no hay capital. ¡Ah! Entonces razonamos y correcto, Mitchell, justamente. Así es, Jorge. Ahora vamos a definir qué es un imperio. Muchachos, entonces, esa es la razón por qué hemos colocado capital en estos momentos. Jorge, cuando los acadios conquistan a los sumerios, ya se están expandiendo. Y a eso se le llama macroestado. ¿Un macroestado qué es? Un imperio. Como Sargón de Akkad va a ser el primero en hacerlo, por eso decimos que es el fundador del primer imperio de la historia. Ah, ahí está. Sargón conquistó a los sumerios, remarcado con naranja, pregunta simulacro San Marcos, fundador del primer imperio de la historia. Repito, que es un imperio cuando un estado somete a otro. Como los sumerios forman las primeras ciudades-estado, es la primera vez que un estado somete a otros estados. Por eso es la primera vez que se forma un imperio en el mundo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió lo que es un imperio? Y ahora, Jorge, voy a ampliar su respuesta. El nieto de Sargón, Naram-Sin, cuya estela tenemos en la parte inferior de la PPT, alcanzó la mayor expansión territorial de los acadios. Así es, David. Entonces, Jorge, creo que con eso respondo su consulta. Usted me preguntaba, ¿los saqueos se expanden o no? Claro que sí, porque es la lógica de todo imperio, la expansión territorial. Bacán, profe, chévere. Muchachos, pero ahí te va otra vez la salsita. De nada, Jorge. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Muchachos, los acadios serán invadidos por unos pueblos denominados los gutis, que en los libros lo vas a encontrar de diversas maneras. Gutis, gutitas, gutios, gutis con Q, eso es lo de menos. Lo que importa es algo muy simple. Al caer el imperio acadio, los sumerios quedan libres, ya que antes eran sometidos por los acadios. Y por eso viene un breve renacimiento sumerio. A eso se le llama el neosumerio. Algunos libros unen estas tres etapas, sumerio, acadio y neosumerio, y le llaman súmero-acadio. Es probable que algunos de ustedes que usan manuales de repente de algunas otras academias o de internet pueda darse el caso que hayan encontrado esa palabra súmero-acadio. Lo que pasa, David, es que los sumerios eran sometidos por los acadios. Recuerde usted la formación del imperio. Estaban siendo controlados como fuerza laboral, no en prisión, sino controlados laboralmente, mi estimado David. Al caer el imperio acadio, viene la liberación sumeria y retoman el control, retoman su autonomía. Otra vez se vuelve el régimen de las ciudades independientes, siendo la más importante de esta época la ciudad de Ur, donde va a destacar el rey Urnamú, que mandó a hacer un código que lleva su nombre, el Código de Urnamú.
Muchos creen que el famoso código de Hammurabi es el código más antiguo en la humanidad y te estoy demostrando que no es así. Antes hubo otro código, el código de Urnamo. Lo que sucede es que el código de Hammurabi es el más conocido, el más importante, porque era de todo el imperio. En cambio, este código solamente era de la ciudad de Ur, nada más. Este código solo servía para catastro, o sea, distribución de tierras. En cambio, el de Hammurabi era mucho más completo y justamente cerramos la clase analizando el código de Hammurabi. Pero, muchachos, ¿se han dado cuenta de algo? Cada vez que termina un periodo es porque alguien invade. ¿Por qué acaban los sumerios? Invasión acadia. ¿Por qué acaban los acadios? Invasión guti. Entonces, para variar de costa, los neosumerios también serán invadidos. ¿Quiénes invaden al neosumerio? Los elamitas y los amoritas. Los amoritas cogen Babilonia, la hacen capital. ¡Oh! Por eso ahora viene el babilónico. Y como Babilonia fue capital 2 veces, entonces viene el primer imperio babilónico. Ah, hoy, profe, qué fácil, profe. Así es. Ya usted sabe que Babilonia está en la Baja Mesopotamia y su gobernante más famoso es Hammurabi, el sexto rey amorita. El primero fue Sumu-Abum, el inicio del periodo, pero el más importante es Hammurabi. Muchachos, escúchame por favor. Yo necesito encarecidamente, repito, mi estimado Jorge, los amoritas cogen Babilonia y la hacen capital. Por eso el siguiente periodo se llama el periodo babilónico, de los cuales destaca el rey Hammurabi, que es el sexto rey. El primero fue Sumu-Abum, pero nos importa Hammurabi, que vamos a pasar a explicar. Listo. Ahora, muchachos, escúchame con atención. Yo puedo reducir la clase y decir, Hammurabi recopiló leyes, hizo un código. Babilonia terminó con la invasión hitita, casita mitánica, que introdujo el hierro. Siguiente periodo, Asiria. De nada, Jorge. Yo podría hacer eso para ahorrarme garganta, saliva, tiempo. Es más, muchos alumnos, muchos jóvenes, prefieren ese tipo y ritmo y nivel de clase. Que el profe explique el datito y se acabó. Pero muchachos, eso no nos garantiza que podamos afrontar con éxito un examen a misión en caso venga alto nivel. Nosotros no sabemos cómo vendrá el siguiente examen de admisión. Entonces tenemos que prepararnos al más alto nivel. ¿Para qué? Si el examen viene pichanga, lo destrozas. Y si el examen viene difícil, pues estarás preparado para poder responderlo. ¿Se capta la idea, muchachos? ¿Se entiende la intención? ¿Sí? Espero que estemos manejando pues la misma idea, los mismos objetivos. Esa es la idea de profundizar la clase. Entonces, escúchame por favor. Lo primero que tengo que hacer es enseñarte qué es un código. Eso es lo primero que debo hacer. Desde el punto de vista jurídico, un código es la recopilación de leyes. ¿Ya? Por favor, recuerda eso. Un código es la recopilación de leyes. ¿Correcto? Listo. Con esa información, ya podemos responder una pregunta de examen de admisión de San Marcos de Edad Media. ¿Qué? Con esa información, ya podemos responder una pregunta de examen de admisión de Imperio Bizantino. ¿Cómo? Con esa información podemos responder una obra del gran Justiniano, sin siquiera haber tocado su gobierno. Oh, profe, ¿qué habla? No entiendo nada. En Edad Media veremos Imperio Bizantino, que alcanzó su apogeo con Justiniano. Se lo voy a demostrar, Jorge. Se lo voy a demostrar. Justiniano mandó a recopilar el derecho romano en la Edad Media. Y San Marcos el año 2008 preguntó este nivel ofensivo. La pregunta, Jorge, decía así. Le ponemos ahí la voz sensual. Y la pregunta decía así. El emperador Justiniano, que logró el apogeo del imperio bizantino en la Edad Media, mandó a recopilar leyes dentro de un... Por favor, lúcete.
Lúcete, por favor, dentro de un ¿qué? Mandó a recopilar leyes. ¿Dentro de un qué? Dentro de un código. Fácil. ¿En serio, profe? ¿Eso ha preguntado San Marcos? Tan easy, profe. Así es. Y el código lleva el nombre de las personas que lo mandan a hacer. Como lo mandó a hacer Justiniano, se llamó pues Código de Justiniano. Qué difícil. Y en este caso, Hammurabi va a hacer lo propio. Por eso la máxima obra de Hammurabi es el Código de Hammurabi. Qué difícil. Ay, Y San Marcos en su examen de admisión preguntó, ¿a qué periodo corresponde el Código de Hammurabi? Al primer periodo babilónico. Qué difícil. Esa pregunta te la puse en tu examen de salida la semana pasada y no todos han contestado bien, demostrando entonces que no todos se quedan hasta el final de la clase 1 y no todos están haciendo sus resúmenes correspondientes sugeridos o no lo están haciendo adecuadamente. Hay que corregir eso, jóvenes, ¿ya? Ahora, hay una ley famosa que dice así, la ley del talión. Sí, profe, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Voy a hacer una pregunta bastante sencilla y espero que me la respondas bien, si es que me has prestado atención. Ahí te va. Muchachos, la ley del talión es el código de Hammurabi. ¿Verdura o falso? Leo tu respuesta. La ley del talión es el código de Hammurabi. ¿Verdura o falso? Falso. Claro, pues. Claro que falso. Porque estamos explicando que código es recopilación de leyes. Por lo tanto, la ley del talión forma parte del código de Hammurabi. La ley del talión forma parte del código de Hammurabi, no es lo mismo. Ahora, te voy a enseñar una palabra que es un poquito difícil, pero te lo voy a explicar bien facilito, ¿ya? Lo voy a poner en el chat. El derecho consuetudinario. Profe, ¿derecho qué? Derecho consuetudinario. ¿Qué es eso, profe? El derecho consuetudinario es el derecho que se basa en las costumbres. Es la ley oral, el derecho no escrito. Profe, ¿puede poner un ejemplo, por favor, profesor? Porque estoy colapsando, profe. Claro, cómo no. Muchachos, en el interior del país existe lo que se llama en mi tierra, en Cajamarca, los ronderos cajamarquinos. Cuando tú cometes un delito, te azotan en plena plaza pública. Si nosotros recurrimos al derecho penal, los ronderos campesinos, y está escrito, mi estimado Jorge, el derecho consuetudinario, que se basa en las costumbres. Le estoy colocando un ejemplo. Escúcheme. Entonces le decía, si nosotros vamos a la Constitución, no hay ninguna ley que te permita y te avale agarrar un latigazo a un delincuente. Sin embargo, en el interior del país, eso se practica. Es un ejemplo de derecho consuetudinario, derecho que se basa en la costumbre. ¿Listo, muchachos? ¿Se entendió el ejemplo? Entonces, la ley del talión era un ejemplo de derecho consuetudinario. La ley del talión era, así es Jorge, se realiza por costumbre. La ley del talión era una ley no escrita hasta Hammurabi. Hammurabi cogió esa ley oral y la escribió y la juntó con otras leyes más, con otra normativa. El resultado, el código de Hammurabi. Por eso hemos colocado aquí que el código de Hammurabi institucionaliza la ley del talión.
Como Hammurabi funda el imperio babilónico, sus leyes valen para todo el estado, no para Babilonia nada más, no para una ciudad. Por eso es una normativa estatal. En la parte superior del gráfico podemos ver cómo Shamash le entrega las leyes a Hammurabi. Eso es muy importante. Imaginemos que usted es un esclavo y se resigna a ello. Gracias a esta imagen se puede controlar a los esclavos, porque no reconocer su condición de esclavos sería atentar contra una decisión de ¿quién? De Shamash, el dios de la justicia. Una vez más, la religión como instrumento de poder, teocracia. Muchachos, un favorcito. La próxima semana me puedes hacer recordar que hay que poner ejemplos sobre las leyes de Hammurabi, por favor. Un favorcito. ¿Me puedes hacer recordar la próxima semana que debo darte unos ejemplos del código de Hammurabi? Bacán, bacán. Cuando Hammurabi muere, el imperio será invadido por los indoeuropeos. Los indoeuropeos difunden el uso del hierro y eso le da una ventaja militar. Los hititas introducen el hierro a Babilonia, los casitas introducen el caballo y los mitanis se van a la Alta Mesopotamia. Pero nosotros ya sabemos quién está en la Alta Mesopotamia, los asirios. Así que los mitanis inicialmente conquistan a los asirios. Luego los asirios se liberan y por eso la siguiente etapa es el imperio asirio. Bacán, profe. Muchachos, un ratito voy a cortar la clase ahí. La próxima semana continuamos. Un ratito quiero que veas algo muy importante, que es una muy buena noticia para ti. ¿Ya? Voy a fijar la PPT y voy a compartirlo contigo. No te retires todavía, por favor, préstame atención. Miren, muchachos. Miren, jóvenes. Confirma, por favor, si se ve la nueva PPT que estoy compartiendo. ¿Me confirmas, por favor, si se ve la nueva PPT que estoy compartiendo? Ok. Miren, jóvenes, este es el resultado de nuestro examen anterior 2. Dice, el tránsito a la vida aldeana y la agricultura de cereales surgió en una región denominada, respuesta, Mesopotamia. Así lo respondió el 98% del salón, 49 marcaron la clave correcta, ninguno marcó Egeo, solo uno falló y marcó Mediterráneo, nadie marcó la alternativa D. Entonces, muchachos, eso es recontra positivo, a la mayoría le quedó claro. El Mediterráneo no lo hemos tocado, y Mesopotamia, eso corresponde a Egipto y corresponde luego a Grecia, Roma, ¿no? En estos momentos, yo tengo aquí 61 alumnos. Jóvenes, si bien es cierto, este es un porcentaje alto, yo no puedo tener la certeza de que todo el salón lo haya comprendido si no rinde su evaluación. Somos más de 60 compañeros. Y la prueba, como te puedes dar cuenta, le dan 50. O sea, hay 10 compañeros que no han hecho la prueba. Y eso no puede pasar. Voy a saltarme un ratito a la pregunta 3. La pregunta 3 fue la segunda pregunta mejor contestada, 96%. 47 marcaron la clave correcta. Los templos mesopotámicos fueron zigurats, lo mostramos la semana pasada, sus templos. Fallaron solo 3, pero nosotros hemos explicado y mostrado qué es un menhir, qué es un dolmen, qué es un cromlech. Entonces, jóvenes, yo no puedo hacer mucho si usted no asiste a la hora correspondiente a su clase, porque la prueba viene de lo que hacemos del minuto 1 hasta el minuto 90. Usted tiene que venir a su clase porque eso lo hemos explicado en prehistoria, en neolítico, la arquitectura megalítica, lo hemos remarcado con rojo en examen de admisión y hemos mostrado un cuadro con la explicación de cada uno de esos términos. Entonces yo no puedo ser responsable sobre su manera de llevar la clase. Esta pregunta ha generado un gran porcentaje
pero un pequeño reducido grupo de alumnos, o que no está atento a clase, o no se conecta a tiempo, o no se está concentrando en lo que estamos trabajando. ¿Ya? Y esta es la parte que me preocupa más. La pregunta número 2. Miren, muchachos. Dice, en el primer imperio babilónico se logró un avance cultural. Ningún compañero marcó conquista de Egipto. Excelente. Eso lo hace Asurbanipal, que es de los asirios. Pero 7 compañeros me marcan invención de la escritura. Cuando eso lo hemos explicado, no solo hoy día lo hemos remarcado. Nosotros hemos explicado, si no me crees, revisa tu grabación, tus apuntes, en prehistoria. Te dije, la prehistoria va desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura. Y ahí hablamos de los sumerios, la cuneiforme, mucho antes que entremos a Mesopotamia. Eso significa que no están tomando nota entonces las explicaciones de clase. Y hemos dicho que hay que cambiar esa actitud pasiva y participar y tomar nota de la clase, jóvenes. Mire, ve, 10 compañeros me marcan primeras ciudades, cuando hemos explicado que las ciudades son sumerias. Las primeras ciudades son sumerias. La semana pasada hablamos de cada etapa y de cada gobernante y de cada pregunta de examen de admisión. Así lo comprendieron 33 compañeros, el código de Hammurabi. Entonces ahí se ve que hay un buen número de alumnos que está haciendo caso a las sugerencias, los resúmenes correspondientes. Lógicamente consolidaron la información, se les preguntó en la prueba y marcaron fácilmente. Otros se olvidaron. ¿Por qué? Porque no están trabajando como debe de ser. Entonces, muchachos, por favor, ahí tenemos que corregir desde ahorita para no decaer el nivel del grupo. ¿Ya? Por favor, a todos esos jóvenes que han fallado y que no dan la prueba y que no están trabajando, háganlo para que el grupo mantenga su nivel y seguir avanzando. Resultados, muchachos. ¿Qué dicen los resultados? ¿Qué dice la estadística? La estadística dice así. Hemos logrado que 50 compañeros de la prueba, 3 menos que la vez pasada. O sea, en vez de subir, bajamos en participación. Ningún compañero con 0. Excelente, ahí mejoramos porque la vez pasada en la prueba 1 fueron 5. 2 compañeros con 6, la vez pasada fueron 5. Es decir, la vez pasada 10 compañeros entre mal y regular y ahora solamente 2. 17 compañeros con 12, la vez pasada 15, mejoramos ahí. 31 con 18, la vez pasada 28, excelente. Resultado, hemos subido 2 puntos, de 13,5 a 15,5. ¿Y en qué quedamos? Que si nosotros subimos de promedio con respecto a la prueba anterior, ¡hay material extra! Hazme un favor, entra a tu archivo de Teams y revisa donde dice la nueva carpeta material complementario y toma el screenshot a tu lectura que le he agregado de Mesopotamia para que la gente vea que hemos cumplido con nuestra promesa. Entra en estos momentos el archivo de Teams, gracias Jorge, tómale un screenshot y espero que le pueda ser útil esa lectura de Mesopotamia. No, a ustedes, Jairo, ustedes son los que han dado la prueba, ustedes han sacado la nota, ustedes han mejorado, ustedes han estudiado, se nota la diferencia entre la semana 1 y la semana 2, pero igual siempre hay que seguir mejorando, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Entonces la meta hoy día es pasar 15,5. Si usted me ha prestado atención, hemos hecho analogías entre Mesopotamia y Egipto, así que no hay ningún problema para intentar responder, si es que me ha prestado atención, las preguntas correspondientes a Egipto. No hay ningún problema. ¿Nadie puede tomarle un screenshot del archivo subido, por favorcito? Ahí está Angelina, ahí está la lectura complementaria de Mesopotamia. Gracias, Jorge, lo máximo. Listo. Muchachos, antes que vayas a dar tu prueba, me das un par de minutos para mostrarte lo que he subido para ti, para que estudies para la próxima semana. Gracias, Anthony. Muchachos, ¿me pueden un par de minutos? No se preocupe, Matius. Mire por acá, por favor. Aquí está todo lo que hemos conversado sobre Egipto. Mire, ve. El río Nilo. Importancia del río Nilo que fertiliza las tierras. Pregunta examen de admisión San Marcos. Ahí está el Imperio Antiguo, donde se construyen las pirámides, las etapas que hemos mencionado. Ahí está sus sobrenombres, las ciudades capitales, y cada etapa separada uno por uno. El predinástico, el tinita. Ahí vamos a hablar de la paleta de Narmer y la unificación de Egipto. Pregunta de la pre. Las construcciones egipcias, las mastabas, que eran antecedentes de las pirámides. Ahí está la evolución de las construcciones.
Ahí está la primera pirámide de Saqqara, la pirámide de Keops, que corresponden al periodo menfita Imperio Antiguo, la única pregunta de San Marcos, ¿ya? Vamos a ver lo que es la tributación por servicios, en 2007, examen difícil de San Marcos. Ahí está la escultura, la famosa esfinge, el periodo tebano, la nueva unificación de Egipto, el culto de Amón-Ra, el neotebano, los faraones egipcios. Esto es complementario, porque lo que más viene en San Marcos es esto, ¿no? Ahí está su escultura, Amenofis IV, la tumba de Tutankamón, el templo de Ramsés, y esto es lo que San Marcos viene, su arquitectura, su escultura, su astronomía, su matemática y el famoso juicio de los muertos, Anubis, que no hay que confundirlo con Osiris. ¿Ya? Listo. Entonces, muchachos, la próxima semana, resumen de Grecia 1. Adelántalo, como siempre te lo dejo adelantado. ¿Qué es eso? Esparta, Atenas y guerras médicas, que es lo que más viene. ¿Ya? Y leer las PPTs de Egipto. A diferencia del básico, que no hemos llevado a Grecia, hoy las próximas sesiones llevaremos Grecia en 2 clases. Primero Esparta, Atenas con guerras médicas y luego Silo de Pericles con guerra del Peloponeso. Igual sigue tu resumen, ubicación, desarrollo, aporte. Esa es la estructura. Céntrate en los puntos que te he mencionado y ya subí el PDF de Egipto para que vayan leyendo la próxima semana con la lectura de Mesopotamia que tienes. Profundizamos lo que nos falta el cachito de Mesopotamia y le metemos de lleno a Egipto, aprovechando los análisis que hemos hecho el día de hoy. Ahí está, muchachos. Si subimos más de 15,5, les subimos lectura de Egipto. Depende única y exclusivamente de ustedes. Nada más. Siguen estudiando, siguen trabajando, sacan más nota y subimos lecturas extras. Pueden ir a dar su prueba, muchachos, que no tiene fin de caducidad, dura toda la semana. Así que no hay ningún problema. Más de 15,5. Cuídense. Que tengan buen fin de semana. Saludos. Nos vemos, Rodrigo.